Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les guarde. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos Efrén. Les doy la bienvenida a cada uno de ustedes hoy viernes 17 de marzo de 2023 para que leamos y meditemos juntos el Santo Evangelio del día de hoy, del Evangelio según San Marcos capítulo 12 del versículo 28 al 34. Vamos a pedirle que el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de nosotros para que ustedes y yo tengamos nuestro corazón dispuesto a recibir la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, y que con perseverancia demos mucho fruto. Nos dice allá en San Lucas capítulo 8, versículo 15. Porque la palabra de Dios es la lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos de nuestra vida. Salmo 119, versículo 105. Pidámosle al Espíritu Santo que ustedes y yo podamos entender la palabra de Dios que vamos a leer y meditar, no como palabra de hombre, sino como dice en Primera de Tesalonicenses 2:13, como palabra de Dios que es en realidad. En Hebreos 4:12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, que no hay criatura para que ella pueda resistirla. Amén. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda pereza espiritual, toda indiferencia, todo lo que no venga de Dios, y lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Les anuncio la buena noticia del Santo Evangelio del día de hoy, del Evangelio según San Marcos, capítulo 12, del versículo 28 al 34. Entonces se adelantó un maestro de la ley, había escuchado la discusión y estaba admirado de cómo Jesús los había contestado. Entonces le preguntó, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús le contestó, el primer mandamiento es, escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia. Y con todas tus fuerzas. Y después viene este otro. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. El maestro de la ley le contestó, has hablado muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todas las víctimas y sacrificios. Jesús vio que esta era respuesta sabia y le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y después de esto, nadie más se atrevió a hacerle nuevas preguntas. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, viernes 17 de marzo del 2023. Les envío un abrazo de corazón a cada uno de ustedes y les doy las gracias por estar presentes en la meditación del Santo Evangelio del día de hoy. Les invito para que le den suscribir, denle a la campanita y también ayúdenme compartiendo el Evangelio del día para así llegar a más personas, y denle suscribir para que de esa manera el video del Evangelio del día sea recomendado a más personas. Denle también a la campanita para que cada vez que subimos un video nuevo ustedes puedan recibir la notificación y puedan recibir la enseñanza de la palabra del Señor. Amén. En el Santo Evangelio del día de hoy, Jesucristo nos viene a recordar algo muy interesante, que alguien le hizo una pregunta, que es un mensaje de amor, una carta de amor de Dios para ustedes y para mí. San Marcos 12:28. Entonces se adelantó un maestro de la ley. Había escuchado la discusión y estaba admirado cómo Jesús les había contestado. Entonces preguntó: ¿qué mandamiento es el primero de todos? Entonces un maestro de la ley había escuchado lo que Jesús estaba hablando hace un momento, un poquito antes, cuando a Jesús le preguntan acerca de una mujer que se había casado con 7 hermanos, y en la resurrección de los muertos, ¿quién será el marido de ella? Jesucristo le dice aquí en el versículo 28. Y en cuanto a saber si los muertos resucitan, ¿no han leído el libro de Moisés en el capítulo de la zarza, como Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Porque a Jesús le habían preguntado anteriormente que había una mujer que se había casado con 7 hermanos, y en la resurrección de los muertos, ¿quién sería el marido de aquella mujer? Y Jesús le dice en el versículo 25, pues cuando resuciten de la muerte, ya no se casarán hombres y mujeres, sino que serán en el cielo como los ángeles. Entonces Jesús les está aclarando aquí la duda que le habían preguntado, y luego de eso un maestro de la ley, que estaba sorprendido al escuchar Jesús cómo les había respondido, se acerca a Jesús y le pregunta: Señor, ¿cuál es el mandamiento más importante de todos? ¿Cuál es el primer mandamiento? Y nos viene a decir Jesús en el versículo 29, San Marcos 12:29, en el Evangelio del día de hoy, pues San Marcos 12:29. Jesús le contestó: el primer mandamiento es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor. El Señor nuestro Dios es único. No hay otro Dios fuera de Él. Él es el único, como dice en Apocalipsis 1:8, el que existe desde siempre y vive para siempre, el principio y el fin, el alfa y el omega. Y nosotros no tenemos más que un solo Dios. Y nos dice el Señor, Jesús le contestó: el primer mandamiento es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es un único Señor. Versículo 30. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu inteligencia y con todas tus fuerzas. Entonces aquí el Señor Jesús nos viene a mostrar, a recordar a nosotros que nuestro corazón, nuestro amor debe de estar en Dios, que debemos de amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra imaginación, con toda nuestra vida, nuestra alma, con todo nuestro ser, con todas nuestras fuerzas. Debemos de amarle a Él. Y luego nos viene a decir que el segundo mandamiento es
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿quién está primero? Dios. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu imaginación, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Al Señor debemos de amarle más. Por eso Jesucristo allá en Mateo capítulo 10, versículo 37 nos viene a decir que el que ame más a su padre, a su madre, a su hija o a su hijo, más que a Dios, no es digno de venir a Dios. Por eso en San Marcos 8:34 dice el Señor: quien quiera seguirme, tome su cruz, que se niegue a sí mismo, tómese a su cruz y sí, tome su cruz y sígame, dice el Señor en Marcos 8:34. Por eso ustedes y yo debemos de amar al Señor más que a nosotros mismos, más que a nuestros seres queridos. Y amar al Señor significa creer en Él, confiar en Él, obedecerle a Él, no simplemente amar de boca, como dice ya en primera de Juan capítulo 3 versículo 18, dice: hijitos, no amen de labios, sino hablen con obras, que no amemos de labios ni de oídos, sino amemos con obras. Si amamos, mostrémosle al Señor que le amamos, que sea con nuestras buenas obras que el Señor vea el amor de ustedes y de mí hacia Él. Y luego nos viene a decir en el versículo 31, y después viene este otro: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que estos. Entonces, el Señor nos deja claro que Dios es el primero en nuestra vida, el principio y el fin, el alfa y el omega, el que existe desde siempre y el que vive para siempre. Por eso ustedes y yo debemos siempre acercarnos a Él. ¿Y cuántos de nosotros nos dejamos llevar por muchas otras cosas mundanas, las redes sociales, el internet, a veces dándole muy mal uso, viendo cosas prohibidas que no deberíamos de alimentar nuestra mente ni nuestra vista con eso, escuchando música del mundo, música que no edifica, que no nos ayuda a edificar, y de esa manera nosotros apartamos nuestro corazón de Dios. Pero debemos de amar al Señor con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra imaginación, nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y termina diciendo: el maestro de la ley le contestó: has hablado muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todas las víctimas y sacrificios. Nosotros podemos estar de rodillas todo el día, podemos hacer muchos sacrificios, pero si no amamos a Dios, si Dios no es el primero en nuestra vida, o si tenemos algo contra alguien de nuestro prójimo, entonces nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Allí en primera de Juan capítulo 3 del versículo 15 en adelante nos dice que el que ama permanece en el amor de Dios, el que no ama es un mentiroso, porque Dios es amor. También nos dice allí en San Juan capítulo 4, primera de Juan capítulo 4 versículo 7 y 8, porque Dios es amor, y cuando nosotros amamos de Dios, tenemos que permanecer en ese amor, que se nos note a través de nuestras acciones, a través de nuestro proceder, que se note que el amor de Dios vive en nuestros corazones, porque a veces cuando nos encontramos en alguna tribulación, a veces corremos a otros lados, cuando Dios nos está esperando para darnos para ayudarnos a salir de aquella situación o aquella tribulación. Pero nosotros a veces somos muy traicioneros, que a veces muchas personas escogen irse a otros lados, a los curanderos, a los brujos, pensando que ellos le van a dar la solución, cuando Dios está esperando como el padre que espera a su hijo pródigo con los brazos abiertos. Y a veces nosotros eso no nos damos cuenta, sino más bien queremos ir y experimentar cosas que no nos sirven para edificar, más bien que no nos construyen, sino más bien nos destruyen. Y termina diciendo Jesús vio que esta era respuesta sabia y le dijo: no está lejos del reino de Dios. Y después
de esto, nadie más se atrevió a hacerle nuevas preguntas. Vamos a ver qué nos dice allá en Deuteronomio capítulo 6, versículo del 4 al 9. Pueden buscar conmigo, por favor, Deuteronomio capítulo 6, del versículo 4 al 9. Vamos a ver cómo ustedes y yo podemos amar a Dios con toda nuestra mente, todo nuestro corazón, toda nuestra imaginación, toda nuestra alma. Deuteronomio capítulo 6, del versículo 4 al 9. Escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es Yahvé único. Para nosotros no hay otro Dios. Dios es único. Y tú amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Muy bien. Versículo 6. Aquí nos va a dar una clave cómo ustedes y yo vamos a amar a Dios sobre todas las cosas, con toda nuestra mente, todo nuestro corazón, toda nuestra imaginación, con todas nuestras fuerzas. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Graba en tu corazón lo que nos viene a decir allá Santiago, capítulo 1, versículo 21, que recibamos la palabra de Dios con un corazón humilde, porque la palabra de Dios salva nuestras almas, y que pongamos en práctica lo que en la palabra de Dios leemos que obedezcamos. Por eso en Romanos 1:5 dice San Pablo, predicamos la obediencia de la fe. Dice, graba en tu corazón los mandamientos que yo te entrego hoy. Versículo 7, Deuteronomio 6, 7. Repíteselos a tus hijos. Habla de ellos tanto en la casa como cuando estés de viaje. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, repíteselos a tus hijos. ¿Y cuántos papás, padre de familia, madre de familia, somos tan egoístas que queremos alimentarnos nosotros solos de la palabra de Dios y no les invitamos a nuestros hijos a formarse, a fortalecer la fe en la palabra del Señor? Y decimos, cuando crezca, que escoja, a ver qué quiere hacer. Eso es palabra de Satanás, no es palabra de Dios. La palabra de Dios en Deuteronomio 6, versículo 7 dice, repíteselos a tus hijos, habla de ellos tanto en casa como cuando estés de viaje. Que hablemos de Dios, de sus mandatos, de sus preceptos en todo momento, tanto en la casa como cuando estemos de viaje. Pero a veces en la casa nos dedicamos a las cosas del internet, o que el niño vaya a jugar Free Fire, que no sé qué, no sé cuánto, alimentando su mente con esos juegos diabólicos, pero de Dios nada que ver. Por eso ya los hijos cuando crecen no quieren rezar. Mi hijo, ven a rezar, vamos a leer la palabra de Dios. Oh, no, que tengo sueño, que tengo. Y después algunos se quejan, oh, pero ¿por qué mi hijito no será así? Es que uno no cosecha lo que no siembra, mi hermana y hermano. Galatas 6:7. Uno cosecha lo que uno siembra. Y nos dice, repíteselos a tus hijos. Habla de ellos tanto en casa como cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Cuando te acuestes y cuando te levantes. Y a veces muchos, incluso los mismos padres de familia, a veces nos levantamos y vamos a hacer las cosas. Y en cuanto a hacer una oración, a darle gracias a Dios por un nuevo día, a agradecer al Señor por la familia, eso queda al último cuando hay tiempo. Y si es que hay tiempo, pero a veces nunca hay tiempo. Y dice, háblales de Dios cuando se acuesten y cuando se levanten. ¿Cuántos padres de familia se acuestan con sus hijos? ¿Cuántos padres de familia se sientan con sus hijos a orar? Nos sentamos con nuestros hijos a orar antes de acostarnos. A ver. ¿Y cuántos padres de familia nos sentamos con nuestros hijos a la hora de levantarnos, antes de empezar las actividades del día, a hacer una oración, a darle gracias al Señor? ¿Cuántos? No basta con decir, yo creo en Jesucristo, soy salvo. No. Versículo 8. Grábalos en tu mano como una señal
y póntelos en la frente como tu distintivo. Si nosotros amamos a Dios, que se nos note con nuestras obras y con nuestro proceder. Que cuando alguien nos vea y diga, esos son hijos de Dios, esos son cristianos católicos, hijos de Dios. Dice, versículo 9, escríbelos en los postes de tu puerta y a la entrada de tus ciudades. Que los escribamos en casa, donde vayamos, que siempre llevemos el mensaje del Señor. El Señor hoy, mis amados hermanos y hermanas, nos recuerda cuál es el primer mandamiento. Ustedes y yo podemos hacer una pausa en nuestras vidas y ver, ¿estamos amando a Dios con toda nuestra mente? ¿Qué ocupa nuestra mente? ¿Qué tipo de pensamientos? Con todo nuestro corazón, ¿qué hay en nuestro corazón? Hay rencor, deseo de venganza, hay tanta cosa que nos viene de Dios. Entonces no estamos amando a Dios con nuestro corazón porque estamos dando cabida a cosas que vienen del diablo, tanto en la mente, en nuestro corazón y con nuestras fuerzas, con nuestras obras. Estamos amando a Dios. Cuando vamos a hacer algo deberíamos de pensar, si en este momento estuviera aquí Jesús, si Jesús está presente en todo lugar, en todo momento. ¿Haría Jesús esto que yo estoy haciendo? ¿Es eso un buen obrar, un buen proceder cristiano? Deberíamos de darnos cuenta, hacer una pausa, mis hermanos y hermanas. Porque los días pasan, un día más que pasa es un día menos para vivir. Dios ya tiene marcado cada uno de nosotros qué tiempo vamos a estar aquí en este mundo pasajero. Entonces, mis amados hermanos y hermanas, el Señor nos viene a recordarnos que hay que amarle a Él con toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestra fuerza, nuestra imaginación. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, conmigo, con nuestras familias. Que la bienaventurada Virgen María interceda por cada una de nuestras necesidades y las necesidades del mundo entero. Los quiero y los amo en el amor de Jesucristo.